gracias, Padre, porque recibimos la vida, recibimos la savia bendita como ramas que estamos implantadas en este tronco que es la vida del olivo, que eres tú, Jesús. Podemos estar nutridos para crecer, Señor, y dar un fruto que glorifique tu nombre. Gracias, Padre, porque hoy junto con el resto de la iglesia, del cuerpo de Cristo, podemos honrarte, podemos adorarte, podemos alabarte, Señor. Pero sobre todas las cosas podemos venir a conocerte, a ser impactados, Señor, por tu palabra, por el poder contenido en ella, Señor, y así ser transformados, ser cambiados, ser limpiados, ser edificados, Señor, ser libertados. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Amén. Vamos a Romanos 13. Vamos a leer el versículo 11. Leo la NTV. Dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Aquí me resalta la urgencia del Espíritu, la urgencia del Señor. El número uno, hay una urgencia. El cielo está en un estado de urgencia. Desde el momento que Cristo ascendió a los cielos, como lo dice Hechos, y fue escrito la última palabra de esta santa y bendita palabra, donde el apóstol Juan dice, el Espíritu de la Iglesia dice: ven, Señor Jesús, hay una urgencia en el cielo porque sus hijos, porque su pueblo despierte. Podemos no estar al 100% dormidos, podemos estar alerta, podemos estar atentos, prestando atención, vigilantes en algunas áreas de nuestra vida, pero hay otras áreas que pueden estar dormidas, hay otras áreas que pueden estar con la somnolencia. Y así como el sueño ataca de a poquito, y cuando usted se da cuenta, usted está dormido, usted, ay, no me di cuenta, me quedé dormido por minutos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿20 minutos? Usted no se da cuenta del tiempo que lleva dormido, sino hasta que algo abruptamente lo despierta, o usted de alguna manera conscientemente despierta porque se da cuenta que está dormido y abre los ojos y ve el reloj. Y usted se da cuenta del tiempo. De igual manera, espiritualmente hablando, la iglesia puede estar pasando por un momento o puede estar teniendo áreas en las que hay una somnolencia, y eso afecta su operatividad, eso afecta su efectividad espiritual en medio de este mundo. Porque recordemos que Jesús dijo en Juan 17 que: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, indicando esto que no vamos a ser sacados de este mundo, sino vamos a ser la luz en medio de este mundo, vamos a ser la sal que este mundo necesita. Pero al estar en un estado de somnolencia, dejamos de ser efectivos, dejamos de alumbrar, dejamos de salar lo que debiéramos estar salando, valga la redundancia. Y esto es un llamado que tengo en mi corazón ya desde hace unos días, un llamado a despertar. Voy a poner de título a este mensaje, porque sí tenemos que despertar, tenemos que estar 100% despiertos. Y fíjense que esto no es algo que nos afecta ahorita. Yo quiero que, eso no lo tenía en mis notas, pero lo vamos a leer, me lo busco rápidamente. Mateo 26, 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más para tener intimidad y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Fíjese que ya esto es algo que ya había pasado en la iglesia.
única representación de la iglesia en ese momento. Por lo tanto, ya la iglesia ya le había pasado una vez que se había quedado dormida. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Había pasado una hora. No sabemos si fue por cansancio, no sabemos si fue por distracción, por el motivo que hayan sido, los apóstoles, la iglesia se quedó dormida. Felizmente, nuestro Señor no se queda dormido. Felizmente, nuestro Señor, a pesar en ese momento de lo que le tocaba afrontar, Él se apartó y oró para seguir haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nos ha pasado así como los apóstoles? Que a pesar de tener relación y comunión con el Señor, nos quedamos en algún área, en algún momento, en alguna tarea específica, dormidos. Y eso pone en pausa nuestra efectividad espiritual. No estamos muertos espiritualmente hablando, pero tampoco estás activo espiritualmente hablando porque hay una somnolencia, hay un estado de inoperatividad. Y yo te digo una cosa, Satanás, si bien es cierto que quiere matar nuestra vida espiritual, cuando no lo logra o cuando no puede hacerlo, él se conforma y para él es una victoria que tú y yo entremos en un estado de somnolencia. Para él es una victoria. ¿Por qué? Porque la única fuerza sobre esta tierra que puede contrarrestar, que le puede hacer oposición, es la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la aplicación de la palabra, de la predicación de la palabra, con el testimonio fiel de Jesucristo que nosotros damos. Y si nosotros no podemos hacer eso porque estamos en un estado de somnolencia espiritual, de inactividad, entiéndase eso, entonces ya ganó. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Y aquí es donde viene la parte que cómo la iglesia entra en un estado de somnolencia, cómo la iglesia entra en un estado de inoperatividad espiritual, donde está viva la iglesia, pero no está activa haciendo lo que debe hacer espiritualmente hablando. Empieza a ceder ante la tentación. Y recordemos que la tentación tiene diferentes aspectos, diferentes formas, según cada área donde Satanás quiera trabajar, donde Satanás quiera venir a entender la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Yo quiero que usted entienda que la tentación siempre va a venir por algún aspecto natural, terrenal. La tentación viene siempre por ahí. De alguna manera va a venir. No quiero que usted piense o usted quiera definir solamente la tentación a nivel sexual. Eso es un tipo de tentación, pero no es la única forma y la única manera en la que una persona puede ceder a la tentación y entrar en un estado de inoperatividad. Cualquier actividad que te tienta a dejar de cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestro deber, con nuestro trabajo de velar y también de orar, es una tentación que nos está metiendo en un estado de somnolencia espiritual, y de eso tenemos que despertar. De eso tenemos que despertar. Entonces Jesús lo dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, escuche, si a usted le pasó que la primera vez ya era como que para que se pusieran a velar y orar, les pasó por segunda vez. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Tú y yo tenemos que reconocer varias cosas que voy a mencionar. Número uno, que nos cuesta mantenernos despiertos. A la iglesia le cuesta mantenerse despierta, atendiendo el llamado que Dios le hizo. Ya se lo estoy mostrando desde el mismísimo inicio de la iglesia, con
con los apóstoles. Así que de ahí en adelante, saque usted sus conclusiones. De ahí en adelante van a haber muchos episodios de este tipo a lo largo de la historia por más de 2000 años. Número 2, somos fáciles de ceder ante la somnolencia. Ante la somnolencia. Yo le voy a decir una cosa, Satanás es muy bueno como anestesiólogo. Claro, porque eso es lo que busca. Que la iglesia esté dormida, está viva. Ojo, porque la vida no se la da él. La vida viene porque la recibimos del Señor, porque estamos conectados a la vida verdadera y de ahí recibimos la vida eterna, de ahí recibimos la vida. Pero tú puedes estar dormido y estar vivo, que es literalmente lo que nos pasa a todos nosotros cuando nos acostamos a dormir en la noche. Usted ve el cuerpo que no se mueve, usted ve el cuerpo que está inactivo, usted ve el cuerpo en una posición quizás durante muchas horas. ¿Está muerto? No, está vivo, pero está en un estado de pausa, de inactividad física, pero está vivo. ¿Es vulnerable en esa condición? Sí, es vulnerable en esa condición. Es exactamente como Satanás quiere a la iglesia. Si no la puede matar, la quiere dormida. Por eso tenemos que despertar. Tenemos que reconocer que nos cuesta. Tenemos que reconocer que una vez que entramos en ese estado, vamos a empezar a intentar abrir los ojos y quizás vamos a volver a ceder. Tenemos que clamar con fuerza, así como lo hizo nuestro Señor, para despertar completamente de ese letargo, de ese estado de inactividad espiritual, de inoperatividad, en la que quizás no nos hemos dado cuenta y hemos caído. Fíjate tú que la iglesia se cuida de no entrar otra vez en un estado de muerte espiritual, que es una separación de Dios. Pero no se da cuenta que si Satanás no te puede llevar allí, él te va a llevar entonces a un estado de somnolencia. Porque él lo que quiere, sobre todo para que sus obras no sean destruidas, es que la iglesia no haga nada. ¿Cómo logra que la iglesia no haga nada? Se quiere convertir en el anestesiólogo de la iglesia para que duerma. Cuidado. Esto es un llamado de atención que Dios está haciendo a la iglesia. Así que se fue a orar por tercera vez. Repitió lo mismo. Y luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Ahora sí, pueden dormir y descansar. Pero ¿por qué al principio no podían dormir y descansar y ahora el Señor así les dice: vayan y descansen? Porque es precisamente cuando se nos demanda la realización de hacer una actividad conforme a la voluntad de Dios, que tenemos que ser más diligentes, que tenemos que ser más esforzados, que tenemos que ser más valientes, y cuando logremos cumplir con ese objetivo que el Señor nos traza, es que podemos descansar sin dejar de estar velando. Ojo, el Señor aquí no le está diciendo que dejen de velar. El Señor, duerman y descansen no quiere decir dejen de velar y orar. Ojo con eso. No confundamos las primeras palabras que le dio acá más arriba con estas que le dio luego. Pero mire, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Versículo 46. Levántense, vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. Fíjate que cuando tú te levantas, cuando tú sales del letargo, cuando tú sales de ese estado de somnolencia espiritual y realmente estás activo nuevamente espiritualmente, es que tú logras discernir nuevamente el tiempo y la voluntad de Dios para ese momento. Fíjate que fue Jesús el que, luego de levantar a los apóstoles, les mostró que ya había llegado el tiempo del cumplimiento de algunas profecías ya anunciadas en el Antiguo Testamento y que ya había llegado la hora. Que ya había llegado la hora. Y eso es una de las señales que quizás puedes tú darte cuenta si hay un estado de somnolencia en tu vida, espiritualmente hablando. Porque te cuesta o tienes tiempo sin darte cuenta de lo que es el tiempo de Dios y la voluntad de Dios para un momento específico de tu vida.
Si ya tienes tiempo que te cuesta eso, es quizás porque hay un estado de somnolencia y tienes que despertar de eso. Hay un área de tu vida que está dormida, espiritualmente hablando. No está velando, no está orando en esa área, no está activa esa área de tu vida. Y tienes que despertar de ese sueño. Te va a costar un poco, pero con la ayuda del Señor lo vas a lograr. Te vas a despertar. Por eso, iglesia, despierta. Ahora sí, volviendo a Romanos 13, el apóstol aquí dice, el apóstol Pablo, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. No podemos quedarnos dormidos espiritualmente hablando, porque el tiempo se agota. Y esto es algo que Satanás lo sabe. Y también porque él sabe que el momento de su sentencia final está pronto a cumplirse. Recuerden que tiene una sentencia sobre su cabeza. Por lo tanto, él no duerme. Él no entra en ese estado de somnolencia porque él tiene todavía trabajo que realizar. Pero él sí quiere que tú y yo entremos en ese estado de somnolencia y que nos mantengamos en este estado de somnolencia y que nos cueste salir de ese estado de somnolencia para que no disciernas el tiempo. Para que no disciernas el tiempo. Esto es aún más urgente. Hay una urgencia de Dios en esto en su iglesia. Tú tienes que levantarte, iglesia. Tienes que despertar. Tienes que despertar. Porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Una de las cosas que yo he notado, que también es una señal de una somnolencia espiritual, es la indiferencia que ha afectado a la iglesia por generaciones con el tema de la venida de Cristo. No, Cristo viene. Y es lamentable que la iglesia entre en esta indiferencia porque dice, bueno, pero yo estoy escuchando que Cristo viene desde que estoy pequeño y mira, y mi mamá también, y mi abuela llevan 2000 años y todavía Cristo no viene, así que entonces se relajan y entran en este sin darse cuenta en un estado de somnolencia espiritual y caen entonces en las tentaciones que el mundo les brinda. Recuerden las áreas de la tentación, que son 3: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Las 3 son diferentes formas y maneras en las que el mundo te tienta y ceden ante la tentación por causa de la indiferencia, que es una señal que indica que hay un estado de somnolencia espiritual, ese estado de letargo espiritual, de sueño espiritual. Porque Cristo viene, pero yo estoy escuchando eso hace mucho tiempo ya. Cuidado con eso. Porque mire que para el apóstol Pablo, para él, Cristo venía estando todavía en vida. O sea, él creía que él iba a ver la segunda venida de Cristo, que no pudo estar presente cuando se fue, pero que ya sabía que se había ido. Pero él creía que él iba a estar presente, es decir, que Cristo iba a venir en ese momento, en ese lapso de tiempo en el que todavía él estaba vivo y que él lo iba a recibir. Por eso él no entraba en un estado de letargo espiritual, de somnolencia. Amén. Él llamaba a la iglesia a estar despierta, a mantenerse despierta, a espabilarse. Porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Cada día que pasa, que se consume un día menos, es un día menos para nosotros encontrarnos con nuestro Señor. Es un día menos, que ya falta poco para que Cristo venga. Oye, pastor, pero usted lo acaba de decir, ya han pasado 2025 años, ¿cuánto me va a faltar? No lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que falta menos, porque ya han pasado 2000 años, así que son 2000 años menos para que la consumación final se produzca. Pero entonces yo debo estar despierto. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Fíjese, el apóstol Pablo creía que él iba a estar presente, que él iba a ser arrebatado, que él iba a ser tomado con la segunda venida de Cristo en gloria, el Rey viniera a establecer su reino. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Por eso es que cuando entra la indiferencia, la iglesia cede ante la tentación y empiezan a manchar su estilo de vida. No empieza a cambiarse su ropa, sino empieza a mancharse su ropa, que es diferente. Y recuerden que la Biblia establece que las vestiduras de la iglesia son blancas como el lino fino resplandeciente.
Y yo le voy a decir una cosa, el lino, el color blanco de por sí, es hermoso en la vestimenta. Culturalmente hablando, representa algo, no se usa con toda lo que uno quiere. Si usted se pone a ver en nuestro tiempo, lo usan las enfermeras, usan los doctores, lo usan los novios cuando se casan. Muy puntualmente, de resto siempre se combinan. Pero el lino, la tela del lino, el lino en nuestro tiempo y en los tiempos también bíblicos de los apóstoles, el lino era un tipo de tela costoso y por lo tanto tiene una gran particularidad. Vestirse quizás de blanco completamente llama la atención, estamos vestidos muy bien, pero muy fácilmente nos podemos ensuciar o nos podemos manchar si no estamos atentos a dónde nos recostamos, a dónde nos sentamos, qué actividad estamos teniendo, quién nos pasa por un costado. Se nos puede manchar y eso le quita brillo, eso le quita esplendor, eso le quita presencia a nuestra imagen. Y es exactamente lo que el apóstol dice acá: dejen de lado sus actos oscuros, no se manchen como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Debemos estar limpios. Entonces este llamado de despertar, iglesia, no es una simple llamada de atención a abrir nuestros ojos físicos, a mirar lo que estamos pensando alrededor del mundo. Ya todo el mundo sabe que este mundo va en decadencia. Este mundo va en decadencia. Es una voz que resuena de las Sagradas Escrituras, invitándonos a vivir con propósito, invitándonos a tener una vigilancia y una conexión profunda con el Señor, porque los tiempos son malos y su venida está cerca. Vamos ahora a Colosenses 3, versículo 1. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Pongan la mira en las verdades del cielo. Despertar. ¿Qué nos ayuda a despertar? ¿Qué nos ayuda a mantenernos despiertos? A no ceder ante el sueño cuando la tentación viene, para que la indiferencia no toque nuestros corazones, nuestras almas, a mantenernos resguardados de estos peligros que nos toca afrontar todos los días. Es precisamente a mirar las verdades del cielo. ¿Dónde están las verdades del cielo? Acá están las verdades del cielo. Yo recibí en estos días el testimonio de una ovejita que tenemos acá en la iglesia. Y ella está empezando a discipularse y tiene mucha hambre y sed por Dios. Y está poniendo su corazón para aprender. Le está costando un poco, pero se está viendo la gracia y se está viendo el Espíritu Santo en su discipulado. Y ella, pues, estaba en una actividad, estaba en un lugar, estaba otra persona que también es cristiana y la estaba atendiendo. Entraron en una conversación y el punto es que llegan al tema de la Biblia y esta otra persona, esta otra hermana en la fe, tiene tiempo en el Evangelio, unos cuantos años, y se sorprende porque la respuesta de esta ovejita, por la explicación que le da, que tampoco no es nada del otro mundo, sino simplemente basada en lo que es la composición de la Biblia, cuántos libros tiene, en cómo está organizada la Biblia, etcétera, etcétera. Cuántos idiomas, todo que es algo básico. Y esta otra hermana se sorprende porque dice: es que esto a mí no me lo han enseñado, eso a mí nunca me lo enseñó mi pastor. Y ahí continúa la conversación y esta hermana se sorprende porque esta hermana que tiene más tiempo no sabe esto. Y el punto donde yo voy con esto es que tú puedes tener mucho tiempo en el Evangelio, años, décadas, si tú quieres, pero el día que dejamos de poner la mirada en las verdades del cielo, ese día dejamos
de crecer y de profundizar en estas verdades, de conocer a Dios, y poco a poco el sueño, espiritualmente hablando, empieza a ganar terreno en nuestra vida. Estas palabras del apóstol Pablo, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, nos recuerda la importancia de mantener siempre como prioridad central las verdades, lo espiritual sobre lo terrenal. El día que dejamos de hacer eso, empezamos a adormecernos espiritualmente hablando. Y así como en lo físico, el sueño no entra de golpe, no es que usted está despierto y de repente se desconecta como que si fuera una máquina, sino que usted está sentado, de repente puede estar hasta caminando y de repente te dan espasmos de sueño, letargos, y por momentos te quedas dormido. Si estás sentado es más fácil, ¿no? Cuando estás uno despierto, uno trata de combatir un poco más. No vayas a chocar o te vayas a caer o algo. Pero más que todo cuando uno está sentado, ¿no? Es más fácil quedarse dormido, pero esos impulsos del sueño son progresivos hasta lograr su objetivo de que empieces a pestañear, y el próximo pestañeo es más largo, y el próximo pestañeo dura más tiempo con los ojos cerrados, hasta que en el último, en un punto, cerraste los ojos, te quedaste dormido y no te diste cuenta, hasta que te despiertas nuevamente. Igualmente hablando, espiritualmente hablando, la somnolencia, ese estado de inoperatividad, comienza de la misma forma, cediendo ante la indiferencia, prestándole más atención a las cosas terrenales que a las cosas espirituales, hasta que llega un punto en el que tu vida espiritual está en un sueño, en un letargo profundo, y no te has dado cuenta, porque estás vivo espiritualmente hablando, estás en un estado de inactividad. Inclusive puedes estar haciendo tu disciplina espiritual, viniendo a la iglesia, lees de vez en cuando las escrituras, oras un poquito para calmar tu conciencia, pero estás ahí, letargo, una somnolencia. Tienes que despertar de eso, tienes que despertar, como ya hemos estado mirando y como comenzamos este mensaje. Por eso es que este versículo es tan importante. Dice el versículo 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Las cosas del cielo te mantienen despierto, las cosas de la tierra te producen sueño. Esa es la realidad. Pensar más en las cosas del cielo, prestar más atención a las cosas del cielo, te mantiene en un estado de despierto, espiritualmente hablando. Te mantienen despierto, atento. Piensen ustedes en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes ¿a qué? Han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Tu verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Por qué está escondida? ¿Por qué no me la ponen si ya yo la tengo? ¿Por qué no me la ponen fácil? La respuesta es más que obvia. Porque tienes que estar despierto para encontrar esa vida y conocerla, apretarte, abrazarla, hacerte uno con ella. Pero para eso tienes que estar despierto, para eso no puedes estar dormido espiritualmente hablando. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, tienes una nueva vida en Cristo y en Cristo, tienes que conocer esa vida. ¿Cómo conoces esa vida si no estás conociendo a Cristo? ¿Y cómo vas a conocer a Cristo si estás en un estado de somnolencia espiritual? Vuelvo al ejemplo que puse ahorita de la hermana. Esta hermana tenía muchos años en el Evangelio y no conocía algo básico y fundamental de la Biblia. Y esta hermana, que es más chiquitica, que es una ovejita, se indignó, se preocupó porque le pareció insólito que esta, que tenía más tiempo, no sabía eso, no lo podía creer. Vamos a Efesios 5, versículo 14. Porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Cuando estamos despiertos, Cristo nos da la guía, Cristo nos da la fuerza y nos enseña a cómo tenemos que vivir para su gloria.
Solo cuando estamos despiertos espiritualmente hablando. Si usted no está reflejando a Cristo, si usted no está glorificando a Cristo, es porque te está, no, número uno, no lo estás conociendo. Número dos, no sabes cómo aplicar lo que aquí se dijo hace 2000 años, ahorita, al 2025. Y por eso la gente no está recibiendo la luz que se supone que tú tienes que dar, porque Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y la gente no está recibiendo la sal que preserva sus almas, porque tú no le estás dando la sal. ¿Por qué? Porque el salero está inactivo, no está operativo. ¿Y por qué? Porque está muerto. No, no está muerto, pero está en un estado de somnolencia, hay letargo, tiene que despertar la sal, tiene que despertar, el salero tiene que despertar. Por eso esta es una poderosa advertencia, una poderosa frase, porque la luz hace todo lo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Si tú quieres recibir más de la savia que Cristo nos da, si tú quieres recibir más virtudes, si tú quieres recibir bendición, y no me estoy refiriendo a bendición material, esto lamentablemente estamos en tiempos y momentos donde hasta esto hay que aclararlo. Yo no me estoy refiriendo a bendición material. Recuerda lo que vimos en Colosenses, ponga más atención en las cosas del cielo que en las cosas de la tierra. Y también tengo que aclarar que Dios bendice también materialmente hablando, pero ese no es el enfoque, esas son añadiduras. Usted y yo tenemos que estar despiertos espiritualmente hablando. Eso es recibir esa luz. El apóstol diga aquí, Cristo te dará luz, se está refiriendo a tu crecimiento espiritual, se está refiriendo a una relación profunda con Él, se está refiriendo a que Él se va a revelar a ti, tú le vas a conocer. Eso es la luz que emana. Porque la luz, cuando usted se pone afuera al sol, ese sol te trae vitaminas. Ese sol cambia hormonalmente tu cuerpo porque está recibiendo temperatura. O sea, hay unas cantidades de cosas donde tu cuerpo es afectado. Las glándulas de tu cuerpo empiezan a segregar un líquido llamado sudor. O sea, tu cuerpo empieza a reaccionar a la luz que recibe del sol, a la temperatura, a todo eso. Sobre todo cuando uno vive en sitios donde hay mucho frío y donde hay nublado, hay mucho sol. Cuando tienes una ventanita, un tiempito de sol, hasta tú lo celebras y estás lleno de satisfacción. Hay un poquito de sol, por favor, qué rico. Entonces, si en lo natural el cuerpo humano reacciona de forma positiva a esa luz que recibe, ¿cómo no vas a creer que tu alma, que tu espíritu no va a reaccionar a la luz que va a recibir de Cristo? Pero tienes que estar despierto. Mire, inclusive, si una persona está dormida y lo llevan cargado sin que se dé cuenta y lo ponen al sol, el mismo calor, la misma luz va a hacer que esa persona se despierte. En cuestiones de segundos, no creo que dure mucho tiempo, se va a despertar. Porque la luz le impacta, el calor, porque está recibiendo. Imagínese tu alma y la mía. Por eso tenemos que acercarnos. Por eso cuando Cristo vino de orar, vuelvo otra vez al pasaje que vimos en Mateo de los Apóstoles. Ellos estaban ¿qué? Dormidos, pero cuando Cristo se acercó a ellos, cuando la luz, cuando el sol vino a ellos, despertaron. Se volvió a alejar un poco, todavía le faltaba un poco más de ese sol. Se acercó otra vez a ellos, se mantuvieron despiertos. Se mantuvieron despiertos. Por eso tenemos que poner los ojos, no podemos descuidarnos. Por eso, iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que mantenernos de pie. Vamos a Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan será realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Una persona que es perseverante se va a mantener a raya de caer en la indiferencia. Cuando tú dejas de ser perseverante, le estás permitiendo a la indiferencia que gane terreno. Y de esa manera no vas a madurar en la fe, no vas a crecer en la fe. Y vamos a tener un problema, porque entonces, de vez en cuando te acuerdas que oras o metes en tus oraciones, Señor, auméntame la fe, yo quiero creer más en ti, pero no eres perseverante, eres más bien indiferente. Ahí hay un problema espiritual, que no te está permitiendo que realmente esa oración impacte el cielo y que te sea respondida. ¿Cuál es la base de la respuesta del Señor? Te va a despertar, espiritualmente hablando. Va a venir un sacudón y te va a despertar.
¿De qué forma y de qué manera Dios va a hacer que despiertes? No lo sé, pero yo sé que Dios te va a despertar. ¿Qué Dios va a permitir para que despiertes? No lo sé. Terremoto espiritual va a venir a tu vida para que despiertes. Esto tiene que venir. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 10. Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Si bien es cierto que esto es un enfoque natural que encontramos en Proverbios, llamando a la diligencia, llamado a rechazar la pereza, a ser personas activas, proactivas, trabajadoras, para no tener que sufrir de pobreza o de escasez. El principio que encontramos acá se alinea perfectamente con lo que el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia de mantenerse despierta, de despertar del letargo, del sueño espiritual. ¿Por qué? Porque definitivamente que si permitimos una breve siesta, un breve momento de letargo espiritual, no vamos a tener una riqueza espiritual, no vamos a cosechar una riqueza espiritual, no vamos a trabajar en pro de una fe madura, no vamos a ser personas con un fruto del Espíritu avivado. ¿Qué vamos a sufrir? Vamos a sufrir la escasez, vamos a ser personas pobres espiritualmente hablando, indistintamente del tiempo que usted diga que tiene congregándose o en el Evangelio. Definitivamente que este principio es una gran realidad. Una breve siesta, fíjese, no necesitas durar mucho tiempo con el letargo espiritual, con un sueño espiritual para sufrir las consecuencias. Un poquito nada más es suficiente. Ahora imagínense aquellas iglesias, aquellos ministros, aquellas congregaciones, aquellas familias cristianas, aquellos hermanos que tienen mucho tiempo y no se han dado cuenta, domingos. ¿Qué pobreza espiritual tienen? ¿Qué escasez de virtud celestial, de fruto del Espíritu tienen en sus almas, en sus vidas, en su día a día? Por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que despertar. Un llamado a despertar. Joel. Vamos al libro de Joel, profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 1, dice: toquen alarma en Jerusalén, den el grito de guerra en el monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Otras versiones dicen: tocad trompeta en Jerusalén. Les recuerdo que la trompeta en esta época no es una trompeta musical, no es un instrumento musical metálico con botones que usted encuentra hoy en la orquesta sinfónica, de salsa, etc. No, este era hecho de un cuerno de un animal, ¿ok? Que tenía una curvatura, que tenía que también tener su fuerza para tocar y que servía como una trompeta de guerra, una trompeta musical también. Esa era. Y que esto sonaba no una vez, sonaba varias veces, y no sonaba una sola, sino sonaba varias. Hoy día tenemos equipos de sonido para amplificar el sonido. En aquella época no había eso, sino que se tenía que tocar, el otro escuchaba, replicaba, o eran varias las que sonaban al mismo tiempo para tratar de amplificar el sonido para que se escuchara en toda Jerusalén, y era acompañado de gritos de advertencia. A la hora que esto sonara, la gente se despertaba. La gente se despertaba. ¿Por qué? Porque anunciaban algo. Era un llamado de advertencia, era un llamado de alerta para que el pueblo despertase primeramente, se resguardase, tomara su armadura de guerra, etc. Es exactamente lo que Dios está haciendo hoy espiritualmente hablando. Dios está sonando la trompeta de su palabra para que despiertes, iglesia. Para que seas letargo espiritual, para que esa somnolencia espiritual llegue a su fin, para que despierte el pueblo. Toquen alarma en Jerusalén, den el grito de guerra en el monte santo. Yo no te voy a gritar, yo no necesito gritar para tener autoridad espiritual. Yo necesito explicarte la palabra, que tengas el entendimiento de que esta es la trompeta que estás escuchando, de que hoy Dios está tocando la trompeta, de que Dios hoy te está llamando a despertar espiritualmente hablando, que tiene que haber cambios en tu vida, que
es necesario que tú tengas riqueza espiritual para que tú puedas ser de influencia en tu casa, en tu trabajo, para que realmente seas luz, realmente seas sal. Que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un llamado para que nosotros entonces estemos avivando el temor al Señor, el respeto hacia el Señor, hacia las cosas santas y profundas, que dejemos la negligencia, la indiferencia, la superficialidad con las cosas espirituales del Señor. Eso es lo que produce la somnolencia espiritual en un cristiano, en un hijo de Dios. Y Dios quiere que salgamos de eso. Y vamos a concluir con 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. 1 Tesalonicenses 5, versículo 6. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Aquí hay un llamado claro, otra vez, de parte del Señor, a mantenernos en guardia. Pero alguien que se mantiene en guardia no está dormido. Durante la guardia, muchos se duermen, que es otra cosa. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos, dice esta versión. Estén atentos, entendiendo lo que ocurre a tu alrededor, discerniendo los tiempos, el momento, para poder actuar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que se te demanda, iglesia. Porque este es el llamado urgente, un llamado a despertar. Así que despierta, iglesia. Escucha la trompeta que el Señor está sonando hoy. Escucha el grito del Espíritu Santo a través de su palabra en tu corazón, en tu mente, para que despiertes. Clámale al Señor. Si ya has hecho como los apóstoles, que ya despertaste en un momento, pero sientes que la pesadez, que la indiferencia todavía está presente, que la superficialidad está presente, clámale al Señor para que recibas ese despertar, ese último impacto de su espíritu, para que despiertes, te mantengas atento, alerta, para que tu vida empiece a enriquecerse de las virtudes celestiales y salga la pobreza espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por venir a despertar a tu pueblo, a tus ministros, a tu iglesia, Señor. Gracias por el toque de trompeta con fuerza. Gracias por este llamado que retumba en los corazones de tu iglesia y de tu pueblo, Señor. Para que despierten, para que estemos atentos, para que estemos, Señor, en guardia, para que estemos cumpliendo con tu voluntad, haciendo los planes ya trazados por ti antes de la fundación del mundo, para tu gloria y tu honra, Señor, y para beneficio nuestro, Señor. Señor, bendícese a tu pueblo, Señor. Sigue despertando a tu pueblo. Sigue, Señor, sacudiendo a tu pueblo con tu trompeta, Espíritu Santo. Amén.